Hola, ¿cómo están? Buen día. Mi nombre es Saúl López Santizo. Estoy aquí en la casa de Carlos David, mi hijo mayor, que está al sur de la metrópoli de Seattle. Es un lugar muy bonito donde la naturaleza es muy especial. Ahorita estamos ya casi las 8 de la noche, pero aún se ve claro. Estoy listo aquí. Les invito a que juntamente conmigo podamos hacer una lectura en el Evangelio según San Juan capítulo 4 y tener una reflexión acerca de cómo y dónde debemos de adorar a Dios. Jesús nos muestra que mientras estamos nosotros en el camino, mientras vamos en este caminar de la vida, nosotros podemos influir a otras personas, podemos influir con nuestra propia vida, con nuestro mensaje. Jesús aprovechó para, en el tiempo que pasó, podemos decir una etapa temporal por Samaria, que fueron solamente 2 días, pero dejó una huella positiva en aquel lugar y en sus habitantes. Traspasó muchas barreras culturales, religiosas, sociales, muchos prejuicios que tenían en aquel tiempo las dos culturas, samaritanos y judíos, y además mostró a una persona y a una población en lo que consiste la verdadera adoración. Voy a leer entonces Juan 4, del 1 en adelante. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Juan mismo no los bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea y tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad que se llamaba Sicar o Siquem, cerca de la parcela de tierra que Jacob le dio a su hijo José, y ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. Nosotros podemos decir que era como las 12 del día. Entonces Jesús tomó una decisión aquí que cambió la vida de muchas personas, y esa decisión fue de que para ir del lugar donde estaba en Judea, Jerusalén, a su tierra Galilea, tenía que pasar él quiso pasar por Samaria, porque normalmente los judíos daban la vuelta evitando el contacto con los samaritanos. Samaria, los samaritanos en aquel tiempo era una población que no tenía buena relación con los judíos, debido a que históricamente eran resultado de un mestizaje, podemos decir, de judíos con otras naciones paganas, y no solamente era el mestizaje étnico, sino que también había una mezcla de religión, de la religión del Antiguo Testamento con las religiones paganas. Entonces, para ellos no era conveniente, era inaceptable que un judío tuviera trato con los samaritanos, que les pudieran hablar, o mucho menos, por ejemplo, si alguien usaba un trasto de un samaritano y bebía agua, eso era algo que se consideraba como inmundo. Sin embargo, el Señor rompió con todas estas barreras y todos estos paradigmas y patrones, podemos decir nosotros, prejuicios, porque Él, siendo un rabino, le habla no solamente a un samaritano, sino a una mujer samaritana que se consideraba muy inapropiado. Entonces dice que Él se sienta en un lugar que era el pozo de Jacob, un lugar que era histórico, era un pozo donde iban a traer agua generalmente en la mañana o en la tarde. No era
usual que fuera una mujer a traer agua a mediodía, como el caso de esta persona. Vino a sacar agua una mujer y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo al Señor: ¿cómo tú, siendo judío y yo samaritana, me pides de beber? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Y Jesús le contesta: si tú conocieras el don o el regalo de Dios y quién es el que te está pidiendo, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Y ella le respondió: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Y Jesús le respondió: todo aquel que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Entonces Jesús abre un puente aquí para hablar con la mujer samaritana, y a pesar de que él tenía esa sed, que es una necesidad natural que solo se sacia tomando agua, y le pide a la mujer, pero la mujer tenía otra sed más importante, que era la sed del alma. Posiblemente esta mujer no había saciado su ser interior. Muchas veces nosotros nuestra sed de nuestra alma tratamos de satisfacerla con cosas materiales o con otras personas o con dinero o con cosas, pero nadie puede satisfacer nuestro ser más interior sino solamente el agua que Jesús da. En otro pasaje de Juan 7:37 en adelante, Jesús dice: en el último día, en el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. Esto es en otra ocasión, en una fiesta de los tabernáculos. Exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu que habían de recibir los que habían de creer en él, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús no había sido glorificado. Entonces Jesús le está diciendo a la mujer: hay una agua que es la única que puede satisfacer la sed, que solamente el Hijo de Dios la puede dar. Entonces la mujer le dijo: no tienes esa agua, y ella, pensando en una agua viva, le llamaban a un nacimiento de agua, pero él estaba hablando de otra fuente que necesitamos nosotros en nuestro interior. Y entonces él le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque de 5 que has tenido, el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Entonces vemos aquí a la mujer que fue confrontada con su naturaleza pecadora, con esa necesidad que ella tenía de satisfacción interior y que no había sido llenada, que solamente Dios a través de Cristo le podía y nos puede llenar a nosotros. ¿Qué es lo que tú has estado buscando? ¿Cómo has estado satisfaciendo esa necesidad? No la vas a encontrar hasta que le digas al Señor Jesús: lléname con esa agua de vida, como el Señor le dice a esta mujer. Y entonces el Señor, como un profeta y como Dios mismo, conoce nuestro interior. Y entonces la mujer le dice: nuestros padres adoraron
en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén se debe de adorar. La mujer entonces tenía religión, ella había creído de que se tenía que adorar a Dios en el monte donde estaban, que se llamaba Monte Gerizim, y que era donde Jacob les había dicho. Los judíos pensaban que solamente en Jerusalén, pero el Señor les dice: mujer, créenme, la hora viene y ahora es, le dice más adelante, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradoras busca al Padre que le adoren. Entonces, en primer lugar, Jesús le está presentando a la mujer una agua de vida que solamente por el Espíritu nosotros podemos tener en nuestro interior. En segundo lugar, le está hablando de la verdadera adoración, no tanto de un lugar o de un tiempo, o incluso no tanto de la adoración en sí, sino que más el que está adorando, porque Dios mira primero a la persona y después mira a sus formas exteriores, como en el caso de Caín y Abel. Ellos se presentan ante el Señor y Dios miró primero lo que tenían adentro y después miró lo que ellos llevaban por fuera. Pero el Señor le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. En primer lugar, le está diciendo aquí el Señor: tenemos que adorar a alguien que conocemos. Y todo ser humano tiene en su interior la necesidad de rendirse hacia alguien, la necesidad de adorar, la necesidad de buscar algo espiritual. Pero le está diciendo aquí que es necesario conocer a Dios en primer lugar. Nosotros conocemos a Dios a través de Jesucristo. No hay otro medio, sino que solamente por Jesucristo. Y luego le dice: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores van a adorar al Padre. Entonces, ¿a quién se adora? Al Padre, pero se tiene que conocer primero al Padre a través de Jesucristo, se tiene que ser hijo. Y hay dos características aquí: en espíritu y en verdad. En espíritu, el espíritu es el ser interior, nacido de nuevo, que necesita tener comunión con el Padre. La palabra adorar en el idioma hebreo es abad, y significa postrarse, rendirse, pero también significa servir, también significa trabajar, que era lo que el Señor estaba haciendo aquí. No estaba en un templo, no estaba en ningún lugar, sino que estaba al aire libre, haciendo la voluntad de su Padre, dando el mensaje a una persona que lo necesitaba. Y me voy a referir aquí a lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 3, del 17, el 23 y el 24. Dice Pablo: todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios Padre. Pero dice así también: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, o sea, con el Espíritu en nuestro interior, como para el Señor. Eso es adoración y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Entonces, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a tales adoradores
busca el Padre que le adoren. Entonces la mujer le dijo, sé que el Mesías ha de venir. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Después sus discípulos llegaron, pero no le preguntaron de qué hablas. Y dice que la mujer dejó su cántaro, se fue a la ciudad y dijo a los hombres, y dijo a la gente, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Mesías? Esta era una mujer entonces que tenía necesidades profundas que no había podido solucionar. Y todos nosotros tenemos una necesidad interior. Tus necesidades, ¿cómo las has llenado? ¿Tú has buscado adorar al Señor? ¿O has buscado llenar tus necesidades con los pasajeros, con todo lo que es pasajero? El agua que Cristo nos da, que es el Espíritu Santo, es algo permanente, es algo que nos satisface realmente. Entonces, haciendo una recapitulación y ya para terminar, podemos decir que el Señor Jesús nos dejó un modelo en el cual nos enseña que así como Él dejó huella cuando pasó por Samaria, en una persona y en una población total, durante 2 días me parece que estuvo Él, nosotros también tenemos que cruzar esas barreras, romper esos paradigmas para hacer la voluntad de Dios, para compartir el mensaje y para adorar al Padre. Para Jesús no hay barreras culturales, no hay prejuicios, no hay formas religiosas exteriores. Él nos enseña que, en primer lugar, el Evangelio es un regalo de Dios. No tenemos que hacer nosotros absolutamente nada, sino que solamente recibir las cosas por fe, recordar la posición que nosotros tenemos como hijos de Dios y darle gracias a Él por la fe. Es necesario reconocerle a Él como el Mesías, como hizo la mujer samaritana, reconocer que somos pecadores y que necesitamos de Él, y nos toca pedirle también que nos cambie y pedirle el agua viva. Si hay algo que tenemos que pedirle al Señor es que sacie nuestra sed, esa necesidad que nosotros tenemos ahora con esta pandemia, con esta situación. En lugar de recurrir a otras cosas, decirle al Señor, lléname, Señor, decirle, llena mi ser interior, sacia mi sed con tu Espíritu Santo, y continuamente Él nos va a dar esa agua que salta para vida eterna. El que ha experimentado esta experiencia está llamado a compartir su fe también con otros en cualquier contexto donde nosotros estemos. Y podemos hacer la observación de que al fariseo Nicodemo Jesús le habló como un maestro y le habló del nuevo nacimiento, pero a la mujer samaritana Jesús le habla como un profeta sobre el agua viva y sobre la verdadera adoración. Así es que en esta tarde, bueno, aquí ya es noche, son más de las 8 de la noche, pero está claro todavía. Que Dios te bendiga. Esperamos que nos sigas en nuestro canal y que te puedas inscribir haciendo un clic en la campanita de notificaciones. Ya.